que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Quiero compartirte la siguiente información. Servicios virtuales martes y viernes 7:30 de la noche. Servicios presenciales domingo 8 y 11 de la mañana. Y te invitamos a nuestro tercer servicio a partir de las 5 de la tarde. Recuerda que para asistir a nuestros servicios presenciales debes inscribirte.
llegado. El tiempo de la canción. Hoy se ha manifestado. El tiempo de la canción. Hoy se ha manifestado. Es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es tiempo de alcanzar, de madurar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Es el momento. El invierno terminó. La primavera ha llegado. El tiempo de la canción. Hoy se ha manifestado. Es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es tiempo de alcanzar, de madurar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Es el momento. Reverdecemos en tus aguas, sanamos en tus aguas, reverdecemos en tus aguas, renovamos en tus aguas. Florecemos en tus aguas, fructificamos en tus aguas. Es tiempo de avanzar, de caminar, de florecer y de conquistar. Este es el tiempo. Este es el tiempo. El invierno terminó. La primavera ha llegado. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp 4824-3272. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gusto poder saludarles. Nos alegramos mucho, nos gozamos de poder estar de nuevo aquí en esta plataforma virtual, transmitiendo pues la palabra del Señor, que es algo que pues el Señor nos ha permitido hacer en este tiempo. Durante toda esta pandemia hemos estado ministrando la palabra en repetidas oportunidades, hemos estado dándole seguimiento a muchos temas, hemos estado ministrando las diferentes unciones, creo yo, que el Señor nos ha permitido para poder estar edificando a la iglesia
cuerpo de Cristo, pero a la iglesia también que el Señor nos ha permitido pastorear. Así que le agradecemos al Señor, le damos gracias y le suplicamos al Señor que nos pueda bendecir, que nos pueda ministrar de una manera muy especial. Queremos orar juntamente con ustedes para suplicarle al Señor que Él derrame de su bendición y que podamos ser ministrados a través de esta palabra. Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti, Señor, suplicándote, por favor puedas enviar, Señor, de tu buena, abundante, preciosa y maravillosa palabra sobre nuestra vida. Estamos conscientes, Señor, que hay una necesidad que siempre, Señor, a pesar, Dios mío, que a veces nos distraemos en otras cosas, pero esa necesidad aflora, brota, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder oír tu voz, de poder saber cuál es la dirección, el rumbo que tú le estás dando a la iglesia. Por favor, enséñanos tú, Señor, a través de esta bendita, preciosa, maravillosa palabra y llévanos a la dimensión, a la estatura que necesitamos para poder, Señor, prepararnos cada día para el encuentro contigo. Por favor, papito, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo. Dios mío, gracias te damos. Aleluya. Amén y amén. Hemos dicho en repetidas oportunidades, creo yo, hermanos, y hemos enfatizado la importancia que tiene realmente la revelación en un hijo de Dios. A veces cuando se habla de revelación, hay personas que dicen, no, ya todo fue revelado. Y yo digo, ya todo fue escrito, pero no todo ha sido revelado. Y creo que, hermano, en la medida que nosotros vamos avanzando, esto es como el ejemplo que hemos puesto de una persona que camina hacia la luz. En la medida que va acercándose más a la luz, pues definitivamente, hermano, en esa medida nos damos cuenta que la persona, pues, hermano, puede distinguir con mayor precisión aquellos detalles que tiene en sí misma o que quiere ver en su entorno. Entonces no es que realmente, hermano, la revelación ya fue dada toda, no. Lo que fue dado es la palabra profética más segura, la que está escrita. Esa sí ya no hay para dónde, ya no hay que un libro escrito para tal o cual región, de que viene otra carta de fulano de tal. No, eso ya está establecido, eso ya fue escrito. Eso ahí no hay vuelta de hoja. Pero lo que sí tenemos que entender es como el sacerdote caminando primero en el atrio, va hacia el lugar santo y luego hacia el lugar santísimo. En la medida que va avanzando, la luz es distinta. En el atrio la luz es del sol, en el lugar santo es el candelero y en el lugar santísimo pues es la gloria del Señor la que se manifiesta. Entonces, la revelación creo que es progresiva y vamos avanzando en pos de esto. Ahora, entonces, hermano, el mismo apóstol Pablo, por eso en la carta a los Efesios, capítulo número 1, él empieza a orar diciéndole al Señor que pueda enviar un espíritu de revelación y de entendimiento. Y las dos cosas son importantes porque no puede haber revelación si no hay entendimiento, ¿verdad? Y entonces, hermano, esto nos lleva a recordar que el entendimiento, hermano, nos sirve para que nosotros podamos fructificar, y al fructificar eso nos llevará a encontrarnos con el Señor, porque lo dice la Escritura, hermano, que el que da frutos es aquel que le puede decir al Señor, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Recuérdese que en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo y en uno de los últimos versículos, hermano, dice el Espíritu y la novia dicen ven. Es decir, el Espíritu Santo se une con aquellos que ya se han preparado para poder decir juntamente al Señor Jesucristo, ven. Pero el ven es, hermano, porque ya estamos en la capacidad de poder fructificar. Ahora, por eso que la importancia de la revelación es tan grande, entonces nosotros tenemos que comprender, hermano, que definitivamente van a haber enemigos de esa revelación. Enemigos, hermano, que pueden ser muy diversos, y que pues nosotros hemos venido de alguna manera abordando 3 enemigos básicos de la revelación, y que quisiéramos pues darle seguimiento porque no hemos logrado, hermano, continuar con este tema. Bueno, sí continuar, pero no hemos logrado finalizar este tema, y entonces quisiéramos poder ver esto en estos versículos de la primera carta a Corintios, capítulo número 2, versículo número 9.
como dice aquí, antes bien cosas que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, aquí, hermano, podemos enfatizar, podemos darnos cuenta que, hermano, el ojo, el oído y el corazón son los tres receptores básicos, hermano, de la revelación. Hay otros receptores, por supuesto, pero el oído, los ojos y el corazón son los receptores básicos para poder recibir la revelación. Y yo creo, hermano, que el Señor nos va a ir enseñando día con día cómo nosotros tenemos que cuidar estas tres partes. Porque, hermano, el enemigo pues está buscando que nosotros no recibamos la revelación. Ahora, en el versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces entendemos que la revelación viene de parte del Espíritu, porque este es el tiempo, la dispensación del Espíritu Santo en la cual nosotros nos estamos moviendo. Hermano, esta es la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo donde el Espíritu Santo está como regente, hermano, y que el Padre y el Hijo están también, hermano, trabajando, pero, hermano, el que está administrando en este momento esta dispensación es el Espíritu Santo. Y entonces la revelación que nosotros estamos recibiendo y vamos a seguir recibiendo viene de parte del Espíritu. Entonces, estos tres elementos, hermano, estos tres receptores debemos de cuidarlos. Por supuesto que estoy hablando en el sentido espiritual, aunque en lo físico está bien que cuides tus ojos, que cuides tus oídos y que cuides también tu corazón, por supuesto, eso es importante, pero hermano, necesitamos en el aspecto espiritual poder cuidar estos tres receptores, porque ahí es donde va a venir la revelación de parte del Señor. Recuérdese que, hermano, el caso de Job, ¿verdad? Que él dice: de oídas te conocía y ahora mis ojos te ven. Pero, hermano, ahí está involucrado también el corazón, porque de acuerdo a la condición del corazón, así hay una evolución también. Ok, entonces los ojos, pues ya dijimos, sirven para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Esas son las tres funciones que vemos aquí espiritualmente que Dios le da, hermano. Por eso se habla mucho de que Dios en algún momento, hermano, permitió que estos tres receptores del pueblo fueran cegados, fueran eliminados, fueran bloqueados, hermano, fueran deshabilitados, porque el pueblo se volteó en contra del Señor. Ok, ahora, el libro de Isaías en su capítulo número 6, versículo 10, y esto lo hemos venido diciendo ya en las 7 oportunidades anteriores, porque es hermano, el tema número 8 que venimos dando en este aspecto. Y dice Isaías 6:10: endurece el corazón, tápale los oídos y ciérrale los ojos. Fíjese que aquí, hermano, allá dice cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó y no han subido al corazón del hombre. Pero aquí, hermano, ya nos pone el orden, porque dice endurece el corazón. La dureza del corazón atrae como consecuencia definitivamente, hermano, que se afecten los otros dos elementos, porque el corazón es el que recibe muchas cosas, o el que cierra la puerta para poder recibir lo que viene de Dios, o abre la puerta para poder recibir lo que no viene de Dios. O sea, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Entonces dice: endurece el corazón, tápale los oídos y cierra los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Aquí, hermano, podemos darnos cuenta que esta fue la condición en la que había caído el pueblo, o la consecuencia, más bien dicho, hermano, de la condición en la que había caído el pueblo, que habían volteado prácticamente sus espaldas al Señor. Entonces, por eso el Señor trajo este juicio, digámoslo, al pueblo. Ahora, entonces el tema pues es los enemigos de la revelación. Hemos explicado algunas otras cositas con respecto a esto, porque, hermano, esos tres receptores son afectados directamente por la serpiente, y eso lo podemos ver, hermano, en la misma palabra del Señor, y ya lo hemos explicado. Pero ya vimos entonces los ojos cerrados, los oídos tapados, y hoy quisiéramos abordar entonces, hermano, el corazón endurecido y ver cuál es la razón por la que el corazón se endurece, porque la razón es importante para poder, hermano, evitar nosotros caer en esta situación y poder llegar a tener un corazón endurecido, porque entonces la revelación del Señor no va a llegar a nuestra vida. Entonces vayamos aquí de lleno, hermano, a ver algunos versos de la Escritura.
Mire lo que dice el Salmo 17, versículo 8. Protégeme como a la niña de tus ojos, dame cobijo a la sombra de tus alas, que los injustos me acosan, los enemigos me asedian con sana, dice aquí, pero es saña, han endurecido su corazón, hablan con arrogancia. Entonces, mire, hermano, en otras versiones no dice injustos aquí, sino que dice impíos. Aquí en lugar de injustos, en otras versiones dice impíos. Entonces quiere decir que llevar una vida de injusticia, llevar una vida de impiedad trae como consecuencia, hermano, que el corazón se pueda llegar a endurecer. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Hermano, cuando nosotros vemos esto, recordamos aquel famoso versículo que hemos citado en varias oportunidades, pero que no está de más recordárselo a usted, y es cuando la Escritura dice, si el impío con dificultad se salva, ¿dónde quedará? No, perdón, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? O sea que hace referencia a tres grupos de cristianos en este aspecto. Y entonces hablamos del justo, que es el que se salva. El impío, hermano, es el que ha conocido al Señor, pero que no vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el pecador es el que no conoce al Señor. Entonces yo creo que, mire, como dice la Biblia, que es mejor ser frío y no tibio. Es mejor ser frío y no tibio. Es decir, hermano, estar en una condición de impío no es la mejor condición. ¿Por qué? Porque ya se tiene conocimiento, y ese conocimiento nos pueda llevar a nosotros, hermano, a que en un momento dado pues venga la demanda de parte del Señor. Yo no estoy diciendo que no nos salvemos, ¿verdad? Yo sé que el impío ya es salvo, lo único que no vive para agradar a Dios, y es que el Señor lo dice, que es mejor ser frío y no tibio. Entonces quiere decir que, hermano, esa tibieza, esa indefinición, porque vive de una manera y vive de otra, o sea, no se define lo que quiere, no quiere alcanzar realmente la estatura que se necesita realmente para poder, hermano, no alcanza la estatura que se necesita para poder ser parte de la iglesia, ser parte del grupo de personas que se están preparando para encontrarse con el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos esto, entonces nos damos cuenta, hermano, que fíjese que esa palabra que se traduce aquí como injusto o como impío en otras versiones, pues tiene varias acepciones. Significa malvado, significa perverso, fíjese, pero una de las cosas que significa es inicuo. Y entonces cuando pensamos en un inicuo, el concepto de inicuo es alguien que no tiene ley, es alguien que no se sujeta a ninguna ley. Y esa es una administración, hermano, que viene de parte del espíritu del anticristo, porque precisamente al anticristo se le conoce, se le llama, uno de los calificativos que se le da es el inicuo. Entonces fíjese qué tremendo. Entonces quiere decir que hay personas, hermano, que no se someten a ninguna ley, hermano, viven como les da la gana. Es decir, hermano, inclusive en las leyes naturales no las respetan. Hay gente que siempre anda violando las leyes. Si es leyes de tránsito, violan las leyes de tránsito. Son leyes en cuanto a cuestión de impuestos, violan esa situación. En todos los aspectos, hermanos, siempre andan buscando cómo, hermano, evadir las leyes, cómo buscar un atajo para no sujetarse a esas leyes. Y esto lo podemos ver seguramente desde la casa paterna. Desde ahí empieza prácticamente, hermano, el problema con ellos. Fíjese que esto está íntimamente ligado también porque tiene otra acepción que es violador, pero no violador solo en el aspecto sexual, sí, también en eso podría caerse, pero hablando de que vive sin ley, de que no se sujeta a ninguna ley, que no respeta ninguna ley, entonces podemos ver aquí, hermano, que también viola cualquier tipo de ley, y eso es lo que va a hacer precisamente el anticristo, hermano, porque él no solo no se sujeta a ninguna ley, sino que establece sus propias leyes. Dice la Biblia que tratará de cambiar los tiempos y tratará de cambiar las leyes, y eso es algo, ese movimiento lo vemos hoy, hermano, en todo el mundo prácticamente manifestándose, cómo se están cambiando las leyes, y uno dice, no puede creer uno que gente pensante llegue, hermano, a
a concebir tales cosas, ¿verdad? Pero hay una agenda que se está imponiendo en todos los pueblos y precisamente los pueblos, los tercermundistas, siempre somos los que sufrimos en un poquito más en esto, porque la presión que nos hacen por cuestiones de tipo económica, hermano, a veces nos afecta mucho esta situación. Entonces es pero muy importante el hecho, hermano, que nosotros siempre estemos pendientes de esto y que, mire, hoy en día, hermano, hay tantas situaciones que nosotros vemos en las diferentes naciones, cómo se están violando, hermano, las leyes, y cómo se están estableciendo leyes, hermano, que son leyes ilógicas, leyes prácticamente antinaturales, pues, pero que la gente con fines puramente lucrativos acepta cualquier tipo de cosa y le da, hermano, respaldo a estas situaciones, y hasta salen a protestar en las calles. Entonces nosotros no podemos vivir así, porque entonces dirá alguien, pero mire, si la Biblia dice que Cristo nos hizo libres, sí. Es decir, Cristo vino a quitarnos el yugo de la esclavitud a nosotros, pero ahora el Señor dice, aprended de mí, que tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos hizo libres, hermanos, de cualquier yugo, del yugo de Egipto, del yugo de Babilonia, de cualquier otro yugo nos hizo libres el Señor, pero ahora nos tenemos que someter al yugo porque lo estamos recibiendo como Señor a Él. La Biblia dice que permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros, hermanos, fuimos libres de la ley de Moisés, ya no estamos bajo esa ley, pero sí estamos bajo la ley de la libertad, bajo la ley de la fe, bajo la ley de la gracia, hermano, bajo la ley del Espíritu. O sea, sí estamos sujetos a una ley. Por eso es que se habla del famoso triángulo de la libertad. Ese triángulo de la libertad es: todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica; todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces hablamos, hermano, de que nosotros, aunque tenemos libertad, tenemos límites. No es libertinaje, no es hacer lo que yo quiera, no es hacer lo que me venga en gana, no, sino que me tengo que aprender a sujetar. Por eso es que la Biblia, hermano, nos enseña uno de los principios elementales de la palabra del Señor, es la autoridad. Yo le llamo, hermano, la columna vertebral del reino de los cielos, porque si no hay autoridad, no hay nada. Y eso es algo que el Señor nos lo enseña, hermano, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El Señor nos enseña la sujeción a la autoridad. Pero lo tremendo de todo esto, hermano, es que nosotros debemos de entender, hermano, que la ley está íntimamente ligada a la autoridad. Y si nosotros no aprendemos a someternos a una autoridad, ¿cómo vamos a sujetarnos a una ley? Entonces, hermano, donde quiera que nosotros nos desenvolvemos, siempre hay autoridad. En la calle, en la casa, en el trabajo, hermano, en el lugar de estudios, en la iglesia, en todos los lugares. En el reino de los cielos hay autoridad. En el reino de las tinieblas hay autoridad. Siempre, hermano, hay autoridad. Entonces, el inicuo, el que no se quiere sujetar a ninguna ley, no respeta. Si no se sujeta a ninguna ley, pues tampoco respeta ninguna autoridad, porque, hermano, estas dos cosas están íntimamente ligadas. Entonces no podemos andar violando las leyes de Dios, porque el que viola las leyes naturales, por supuesto que, hermano, las autoridades naturales también le van a pasar la factura, pero el que viola las leyes espirituales, pues también, hermano, tarde o temprano le van a pasar la factura, porque eso es parte precisamente, hermano, de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, lo tremendo de esto es que la injusticia y la impiedad o la impiedad, hermano, nos pueden llevar a nosotros, hermano, a que nuestro corazón se endurezca. Una persona que vive de manera impía, por eso es que dice el Salmo 73, ¿verdad? Cuando vi la prosperidad de los impíos, por poco resbalan mis pies. Entonces este salmista, que era un hombre llamado Asaf, cuando escribe este Salmo 73, él describe que en algún momento vio cómo prosperaban los impíos, cómo, hermano, gente que medio era cristiana, en cambio él, que era un servidor del Señor, era un cantor del Señor, era un hombre, hermano, que le estaba sirviendo en el lugar santísimo al Señor. Él dice: cuando yo vi la prosperidad de los impíos, por poco resbalan
mis pies, hasta que otra vez pues regresé, volví, entré al lugar santísimo, entonces comprendí el final de ellos. Es decir, a veces como que da tentación de ver que hay gente que es medio cristiana, que medio llega a la iglesia, medio camina con el Señor, medio se congrega, que medio hace, hermano, a veces ni siquiera sirve y aparentemente les va bien, pero hermano, no pongamos nuestro corazón en eso, sino que pongamos nuestro corazón, que hermano, en que el Señor tiene lo mejor siempre para nuestra vida. Entonces este salmista estaba a punto de resbalar sus pies, estaba a punto de apartarse prácticamente del Señor, de desviarse, pero cuando él llegó al lugar santísimo y se dio cuenta cuál era la condición en la que estaba realmente, hermano, los impíos, entonces él dijo definitivamente no, ¿verdad? Entonces él volvió y es más, él mismo dice ahí, hermano, era yo como un mulo sin entendimiento. Imagínese usted. Qué terrible, hermano, que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios nos guarde, ¿verdad? Para que nosotros verdaderamente, hermano, nos cuidemos de esto. Ok, quisiera avanzar entonces, hermano, a que viéramos aquí otro pasaje, Hebreos capítulo número 3, versículo 13, versión Castilian. Exhortaos unos a otros cada día de vuestra vida, mientras tanto que se dice hoy, a fin de que a ninguno de vosotros le ciegue el esplendor engañoso del pecado. Otras versiones dicen el engaño del pecado y se endurezca el corazón. Entonces quiere decir que el engaño del pecado o el pecado mismo lleva a una persona a endurecer el corazón. Pero fíjese que aquí se habla del engaño del pecado. Y claro que esto se podría ver desde diferentes ángulos de vista, pero mire, una de las cosas, hermano, que es parte del engaño del pecado es el hecho de que el pecado siempre hace una promesa de satisfacción, pero nunca cumple esa promesa de satisfacción. Es decir, que cuando una persona es tentada en un momento dado, hermano, por X o Y tipo de tentación, esa persona, hermano, la tentación lo empuja a hacerle creer que él va a tener satisfacción, hermano, como le pasó a aquel hombre llamado Acán cuando vio el manto babilónico, vio las piezas de plata, vio el lingote de oro, lo codició en su corazón y él dijo: esto va a ser de bendición, esto me va a ayudar. Pero había dado Dios una orden que nadie tomara de lo que era parte del anatema, que nadie tomara de eso, primero porque eso le pertenecía al Señor. Entonces fíjese que tremendo, hermano. Y este hombre lo tomó, lo codició y lo llevó a su tienda y él pensó que esto le iba a traer satisfacción. Sin embargo, no le trajo ninguna satisfacción, sino que lo que le trajo fue al final de cuentas la muerte. Entonces, hermano, nunca el pecado te va a satisfacer, porque el único que satisface el corazón del hombre es Dios. Hermano, todo tipo de placer va a ser temporal, va a ser algo pasajero, va a ser algo, hermano, que no es eterno. Entonces nosotros no podemos caer en el engaño del pecado. Cada vez que hay una tentación, siempre el enemigo te va a hacer creer que esto te va a traer la mejor satisfacción. Y por eso es que vemos también hombres de Dios, hermano, que en un momento dado pues se resistieron, que en un momento dado le pusieron un alto, que en un momento dado dijeron no a aquel tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, hermano, sabían que esto solamente iba a ser temporal, que esto no les iba a llevar a una verdadera satisfacción. Esto pasó con José, que cuando la esposa de Potifar le decía: acuéstate conmigo, hermano, José se resistió, José dijo no, y entonces le puso un alto realmente a esta situación. Entonces creo yo que, hermano, nosotros deberíamos de analizar y no caer en el engaño del pecado. La Biblia también dice que Moisés prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, oiga, de los deleites temporales del pecado,
porque el deleite del pecado siempre es temporal. El deleite del pecado nunca lleva a una satisfacción. El deleite del pecado siempre nos va a llevar, hermano, a algo que solo va a ser pasajero, que solo va a ser temporal, y aparte de todo eso, que nos aleja, nos aparta del Señor. Por eso es que la Biblia dice que el pecado está a la puerta. Eso lo dice cuando habla ya en el libro de Génesis capítulo 4, refiriéndose a Caín. El pecado está a la puerta, con todo tú lo puedes dominar. Santiago lo dice de otra manera. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de justicia que el Señor ha preparado para los que le aman. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos entender, hermano, que hay una bienaventuranza por resistir la tentación, hay una bienaventuranza por soportar la prueba, hay una bienaventuranza, hermano, para no dar lugar y no permitir que el pecado venga, hermano, a seducirnos, venga a alcanzarnos, venga a contagiarnos, y que nosotros, hermano, pues seamos cedidos ante, o cedamos ante esa tentación. Así que solo el Señor nos va a poder guardar, solo el Señor nos va a poder librar de ello. La Biblia dice que el único que nos puede hacer, que nos puede guardar sin mancha y sin caída hasta el día de su venida, es el Señor. Así que clamemos a Él, pidamos a Él, supliquémosle a Él, y Él en su grande amor y misericordia seguramente, hermano, que nos va a bendecir, que nos va a ministrar. Ahora, lo tremendo otra vez de esto es que cuando alguien cede ante el engaño del pecado, hermano, entonces aquí se da lo que es la dureza del corazón. Aquí viene el problema, porque entonces cuando alguien cae en el pecado, su corazón se empieza a endurecer. Y eso lo vemos, hermano, no solo en la palabra del Señor, sino que lo vemos en la vida real, como diría aquel anuncio, ¿verdad? Pasa en tal canal, pasa en la vida real. Y así es, hermano, eso lo vemos en la Escritura, pero también lo vemos en la vida real. Como una persona, cuando ha caído en el pecado, inmediatamente, hermano, su corazón se endurece, su corazón deja de percibir, su corazón. Esto me recuerda también el caso de Judas, que Judas, hermano, se dejó engañar por la codicia, hermano, el poder engañoso ese del pecado, ¿verdad, hermano? Y al final de cuentas terminó perdiendo su vida, él mismo se terminó ahorcando. La Biblia dice que se partió por la mitad y que sus entrañas se le salieron. Pero ¿cuál fue la situación? Hermano, el engaño del pecado. Así que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude, ¿verdad? Avancemos otro poquitito más, hermano. Veamos este otro versículo. Mire qué otra cosa puede endurecer el corazón. Y lo que queda, dice Isaías 44:17, y lo que queda les sirve para fabricar su Dios, su ídolo. Se postra en adoración ante él y le reza así: líbrame, que tú eres mi Dios. No saben ni comprenden nada, tienen cubiertos sus ojos y no pueden ver, endurecido su corazón y no pueden entender. ¿Por qué tienen endurecido su corazón, hermano? Porque tienen ídolos. Entonces, hermano, ¿qué endurece el corazón? La idolatría. Ahora, en esto, hermano, mire, no sé si usted se recuerda, ¿verdad?, de una expresión, de una frase que se utiliza a veces cuando una persona está enferma, y entonces se dice, hermano, que cambiar al enfermo de cama no le ayuda de nada. Y esto pasa mucho, refiriéndose también a esto, al aspecto de cambiar de religión. Es decir, cuando una persona era de una religión tradicional y llega al evangelio, pero sigue en una religión, realmente no hizo nada. Porque nosotros lo que buscamos y lo que queremos tener y lo que anhelamos cada día es una relación, un encuentro constante con el Señor Jesucristo. Eso es lo que anhelamos, y espero que usted también lo desee, espero que usted también lo anhele, ¿verdad? Pero lo tremendo de esto es que hay personas, hermano, que más o menos como le pasó al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Entonces ¿de qué sirve haber salido de Egipto y el corazón, hermano, ahí estaba
a Egipto. Entonces hay gente que salieron de una religión, hermano, porque entendieron que el evangelio era lo mejor para sus vidas, pero vinieron a caer a otra religión. Y entonces el problema es que las costumbres, las prácticas que había en aquella religión las traen para acá. Eso fue lo que pasó inclusive, hermano, cuando en el tiempo de Constantino, en el año 320 y algo, ¿verdad? 25 me parece que fue, cuando Constantino dijo que todos, por decreto, todos eran cristianos, ¿verdad? Cristianos, por supuesto, entre comillas. Y entonces a cada grupo, a cada religión, hermano, se le preguntaba cuáles eran sus prácticas, y se le dejaba llegar supuestamente al cristianismo, hermano, con todas sus prácticas. Y de ahí vino una contaminación terrible para el evangelio. Ahora, lo tremendo es que mucha gente viene de una religión idólatra y viene al evangelio a seguir idolatrando. Ya no tienen ídolos de bulto porque San no sé cuánto, San no sé qué, ya los eliminaron, ya no los tienen en casa, los tiraron, no sé qué los hicieron. Pero el problema es que vienen al evangelio y hacen otra religión del evangelio. Otra religión del evangelio. Y entonces, hermano, empiezan con las prácticas idolátricas, empiezan a idolatrar. Ahora ya no idolatran, como le digo, imágenes, pero sí idolatran templos, sí idolatran personas, hermano, sí idolatran misiones. Es decir, hermano, caemos otra vez a la misma situación. Y alguien dijo con mucha razón, los ídolos no existieran si no hubiera quien los cargara. Y esto es una realidad, hermano, porque los ídolos, mire, los ídolos van a permanecer, los ídolos van a aflorar, van a emerger en la medida que haya alguien. Esto es más o menos como la mentira, hermano, como el chisme, mejor, ¿verdad? Como el chisme, si no hubiera quien oyera un chisme, hermano, el chisme se moriría, pero como hay quien lo oiga, entonces el chisme va de un lugar a otro, siendo transportado, ¿verdad? Por esos vectores que a veces hay. Pero entonces de la misma manera pasa con la idolatría. Si no hubiera quien cargara ídolos, entonces, hermano, el ídolo nada fuera. El problema es que, hermano, estamos nosotros viviendo en el siglo de la idolatría. En el siglo de la idolatría estamos nosotros viviendo. Imagínense qué tremendo, hermano. Que Dios realmente nos ayude, que Dios nos auxilie, porque este hermano se idolatra de deportistas. Y mire, está bien que uno pueda tener su inclinación hacia cierto equipo, eso no es problema, yo no creo que eso sea pecaminoso. El problema es cuando nosotros ya en nuestro corazón ya se establece una idolatría a favor de un equipo, a favor de un futbolista, de un deportista X, hermano, cualquiera que sea, de un predicador, de un profeta, de un apóstol. No, hermano, hay que respetar, hay que honrar a las autoridades y a los siervos que Dios ha levantado, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de no caer nosotros en la idolatría, porque esto sí pueda traer consecuencias tremendas a la vida del pueblo. Si usted se da cuenta, una de las situaciones, hermano, que Dios desde allá del libro de Éxodo dice que Él abomina es precisamente, hermano, la idolatría. Y Él dice, no te harás imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es decir, porque esto es abominable ante los ojos del Señor. Y una de las cosas que son abominables, hermano, o cuando algo es abominable ante los ojos del Señor, hermano, es considerado como una iniquidad, y entonces esto va a traer consecuencias no solo a la vida de la persona que la practica, sino que aún a las generaciones que vienen después de él. Así que esto es bien tremendo. Continuemos, hermano, y veamos otro versículo más aquí. Mire Lucas capítulo 21 versículo 34. Ten cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Mire, ¿por qué se iba a endurecer el corazón? Número 1, por el vicio. Número 2, por la embriaguez. Y número 3, por las preocupaciones de la vida. Es decir, 3 cosas aquí, hermano, que iban a traer, 3 cosas que iban a traer dureza del corazón: vicios, embriaguez y preocupaciones. Entonces,
Ahora, recuérdese, ¿cuál es el tema general? El tema general es los enemigos de la revelación. Entonces, ¿de qué nos tenemos que cuidar a nosotros, hermano? De que nuestros receptores de la revelación, ojos, oídos y corazón, hermano, no sean deshabilitados, no sean desactivados, porque eso es lo que pretende el enemigo, porque al recibir revelación, hermano, viene entendimiento, y el entendimiento nos va a llevar definitivamente nosotros a una dimensión de encuentro con el Señor. Entonces fíjese aquí, hermano, bueno, solo quiero leer la parte final. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Entonces, es tremendo ver cómo hoy en día, hermano, los vicios se han incrementado de una manera tremenda. Ya no los vicios tradicionales, sino que ahora son vicios que son atípicos. Porque, hermanos, son vicios virtuales que hoy en día existen. Pero es increíble cómo las redes sociales, hermano, mire, aparte de que hay una manipulación tremenda en las redes sociales, aparte de eso, hermano, se ha convertido en un vicio para las personas. Es decir, las personas pueden ayunar de comida inclusive. Pueden ayunar de cualquier otro tipo de cosa, pero lo que sí no pueden ayunar es de su teléfono celular. ¿Por qué? Porque ahí tienen contacto, hermano, con las redes sociales, y las redes sociales han atrapado de una manera tremenda, hermano, a mucha gente. La Biblia dice, hermano, en Mateo capítulo 24, versículo 12, y uno de estos días creo que estuvimos hablando con respecto a esto, que iban a venir un tiempo donde los vicios iban a inundar, así utiliza esa palabra, una especie de diluvio de vicios iban a venir en el tiempo final. En otras versiones, en las versiones, digamos, más leídas, más conocidas, dice, hermano, que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero en esa versión dice que a causa del aumento de los vicios, a causa de la inundación de los vicios, el amor de muchos se enfriará. Entonces quiere decir que viene como le decía, un diluvio de vicios, pero vicios de todo tipo, hermano, y son increíbles, pero increíbles las cosas que hoy en día, donde la humanidad está cayendo. Imagínese usted, hermano, que las personas pueden hacer 3 días, 4 días, hasta una semana de cola por comprar el último celular. Imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Es decir, hermanos, se desvelan, no duermen por obtener un aparato de este tipo. Y eso es algo ilógico para nosotros, pero se da, hermano, se da, lamentablemente. Gracias a Dios, a veces uno dice, yo no tengo el dinero para comprar ese tipo de celular, ¿verdad? Así que no me voy a ir a hacer cola. Sí, pero y si lo tuviera, quizás sí lo haría, hermano. Vaya, y hay personas que aunque no tienen, hacen ese tipo de sacrificios, y aparte de eso, hermanos, se están endeudando. No tienen el dinero, entonces van con una tarjeta o van, de alguna manera obtienen, hermano, el recurso para poder, pero imagínese usted hasta dónde se puede llegar. Y todo porque este aparato les da la entrada, hermano, a las redes sociales, que es para lo que más se utilizan realmente los celulares, hermano. Y ahí hay todo tipo de vicios, hay juegos, hermano, pero es impresionante. Inclusive en este tipo de vicios muchas personas hasta han perdido la vida, porque hay juegos, hermano, donde prácticamente se juegan su propia vida. Y tremendo, hermano. Hay todo tipo de páginas, hay todo tipo de juegos, hermano, diabólicos que están llevando a la humanidad, hermano, en un desequilibrio. Yo no digo que no puedas tener tus redes sociales, no es que esté en contra de eso, solo digo que debemos de utilizarlas de manera equilibrada. Y eso también tiene que ver el siguiente aquí enemigo, porque habla de la embriaguez. Y cuando hablamos de embriaguez, estamos hablando que, hermano, del desequilibrio. Una persona que se embriaga es una persona que pierde el equilibrio. Y al perder el equilibrio puede hacer cualquier tipo de cosas. Es decir, hermano, personas que ya no
ya no tienen la dirección del Espíritu Santo, ya no tienen, hermano, el dominio propio, porque una de las facetas del fruto del Espíritu Santo es precisamente el dominio propio, hermano, y esto viene como consecuencia de la disciplina, porque fíjese que en el idioma griego hay 7 palabras que se traducen, hermano, como disciplina, pero que cuando nosotros las empezamos a estudiar, hermano, nos llevan, porque una de ellas, y cuando vemos la evolución de hasta dónde nos lleva al dominio propio. Entonces quiere decir, hermano, que la disciplina es para aprender el dominio propio. Y entonces cuando habla de que un enemigo de la revelación es la embriaguez, quiere decir que estas personas rechazan la disciplina o no se sujetan a una autoridad, no se someten, hermano, no aceptan la disciplina, quieren vivir sin autoridad, quieren vivir como hijos bastardos, hermano, y nosotros no somos bastardos, somos legítimos hijos de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, qué importante, qué determinante realmente, hermano, es que nosotros aprendamos a vivir bajo la disciplina de parte de Dios. La Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo azota y al que ama lo disciplina. Lo disciplina, hermano, y eso es parte. Si Hebreos capítulo 12 dice que nosotros teníamos a nuestros padres y los venerábamos, y eso que ellos nos disciplinaban por poco tiempo, ¿cuánto más no deberíamos sujetarnos al Padre de los Espíritus, hermano? ¿Y cuánto más no deberíamos? Y estar bajo la disciplina, bajo la tutela, hermano. Quien no aprende a estar bajo disciplina, bajo la tutela de alguien más, hermano, mire, tarde o temprano se va a manifestar que realmente lo que quiere es vivir su propia vida, es vivir sin autoridad y en el reino de los cielos. Mire, le voy a decir más, voy a ponerle pausa en el reino de los cielos, pausa. Pero ni en el reino de las tinieblas aceptan gente sin autoridad, porque claro, en el reino de las tinieblas la autoridad es impositiva, en el reino de Dios la autoridad es por amor. Uno se sujeta por amor y eso es lo lindo, hermano, eso es lo precioso, ¿verdad? Aprender a sujetarse por amor, aprender a vivir, hermano, realmente por amor, porque de otra manera, hermano, no, sujetarse por imposición, no, eso no tiene sentido. El Señor, miren, nos ama tanto y nosotros como lo amamos a Él, aprendemos a sujetarnos a Él. Así que el dominio propio es importante, muy, muy importante. Y esto en todos los niveles de la vida, hermano, porque el dominio propio se da, por ejemplo, en el matrimonio, el dominio propio se da en la familia, el dominio propio en el trabajo, el dominio propio en la economía, es decir, hasta cuánto me tengo que gastar, cuánto, hermano, puedo gastar de mi salario, tengo límites, sí debo de tenerlos, porque si no hay dominio propio para eso, en el comer, hermano, porque mire, hay personas que solo piensan que hoy, si no comen hoy, hermano, ya el mañana se terminó, como que la comida ya no va a pasar para el siguiente día, como que ya no van a tenerla, y dice, atáscate Matías, que esto no es de todos los días, y comen, y hermano, y no, y la misma Biblia dice que pongamos cuchillo a nuestra garganta también, o sea, tenemos que saber hasta dónde y cuánto y qué vamos a comer también, porque al final nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios y tenemos que cuidar el templo del Espíritu de Dios. Entonces, en todos los niveles, hermano, tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad? En el hablar, hermano, a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, se nos salen las palabras y quisiéramos ir tras ellas para alcanzarlas, pero a veces ya las dijimos y esa palabra va a ofender a alguien, va a señalar a alguien, va a lastimar a alguien, y eso trae consecuencias terribles para nuestra vida. Entonces, Dios en su misericordia nos quiere guardar. Dios en su misericordia quiere que nosotros aprendamos, hermano, cada día a vivir con el dominio propio, porque el dominio propio nos va a librar a nosotros, hermano, de muchas situaciones. Mucha gente, por no tener dominio propio, hermano, ha tenido consecuencias pues desastrosas, consecuencias terribles, consecuencias nefastas, hasta mortales, hermano, realmente por no tener dominio propio. Pero que Dios nos auxilie a nosotros, ¿verdad? Para que nosotros sí lo podamos tener y sobre todo aplicarlo a nuestra vida. Ok. El tercer enemigo que vemos aquí es las preocupaciones de esta vida, los afanes de esta vida. Mire, hermano, ciertamente
ciertamente hay cosas que son necesarias, pero la Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que hay cosas que se piden, hay cosas que se buscan y hay cosas que se piden y se buscan. Por ejemplo, el sustento, el pan de cada día, la Biblia nos enseña que lo tenemos que pedir. El pan de cada día, dánoslo hoy, hay que pedirlo. Amén. Ok, el reino de Dios y su justicia hay que buscarlo. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Eso sí hay que buscarlo. Eso sí hay que ir en pos de él, en el reino de Dios, su justicia. Amén. Pero la Biblia dice, una cosa he pedido y esta buscaré. Entonces, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor para inquirir en su santo templo y para contemplar su hermosura. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que la mayoría de personas buscan lo material, hermano, y piden el reino de Dios, si es que les va bien, hermano, si es que son un poquito espirituales, ¿verdad? Piden el reino de los cielos. No, el reino de los cielos no se pide, el reino de los cielos se busca. Lo que hay que pedir es, entonces nos afanamos a veces, hermano, en las cosas materiales. Ahí andamos detrás de que queremos esto, queremos otro, que el estreno, que el último modelo de tal cosa, que el último celular, cabal de lo que estábamos hablando, hermano. Y tantos afanes, hermano, que queremos vacaciones. Amén, todos necesitamos una de nuestras vacaciones de vez en cuando, pero no afanarnos en ello, hermano, no afanarnos en ello. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Hermano, no podemos nosotros afanarnos en las cosas de este mundo. Tenemos que buscar el reino de Dios, su justicia. Y la Biblia dice, buscad a Jehová, hermano, mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces eso nos da la pauta, nos da la idea y hermano, y nos enseña a nosotros que debemos de cuidarnos para no, hermano, endurecer nuestro corazón, porque aquí el problema de estas tres cosas, los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, es que llevan a la dureza del corazón, y al tener un corazón endurecido, pues eso, hermano, trae definitivamente consecuencias grandes para nuestra vida, porque el corazón endurecido nos aparta del Señor, dejamos de oír la voz de Dios y vienen otras muchas consecuencias. Así que no nos afanemos, hermano. Mire, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos, pidámoslo y preocupémonos de las cosas espirituales, porque la Biblia dice poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Ahí tenemos que poner nuestra mirada. Si ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, hermano, todo lo demás, lo de abajo será añadido. Pero si pones tu mirada en las cosas de abajo, lo de arriba no te va a ser añadido, no te va a ser añadido, porque eso hay que buscarlo. Entonces, si buscas, hermano, las cosas de abajo, de arriba, entonces lo de abajo te va a ser añadido. Aleluya. Ok. Déjeme decirle un último, o leerle un último verso. Mire qué tremendo este verso. Salmo 119, 69. Los orgullosos traman engaños contra mí, pero yo observo tus preceptos. Ellos tienen el corazón endurecido, yo en cambio me regocijo en tu ley. Entonces aquí, hermano, yo veo que lo que está prácticamente motivando la dureza del corazón, hermano, es el orgullo. El orgullo está trayendo, hermano, dureza del corazón. Y lamentablemente en esto, hermano, nosotros tenemos que suplicarle al Padre que nos ayude, porque todos nosotros en algún momento podemos tener motivos para sentirnos orgullosos. Un hijo que alcanzó un éxito, eso te puede traer orgullo. Tú mismo que alcanzaste una, qué sé yo, hermano, una meta que te habías propuesto, construir tu casa, quizás comprar tu vehículo, qué sé yo, cuál era tu meta, hermano, en ese aspecto, y gloria a Dios por eso, y que obtengas todas las metas que te has trazado. Le pido al Señor que así sea, porque la palabra lo dice: amado, yo deseo
deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Sin embargo, hermano, esto puede ser motivo de orgullo, esto puede ser motivo de que se despierte en nuestro corazón la altivez, el orgullo. Y sabe una cosa que la Biblia nos dice, hermano, allá en el libro de Daniel, cuando aquel hombre llamado Nabucodonosor se envaneció diciendo: esta es la gran Babilonia que he creado para gloria de mi nombre. Y entonces inmediatamente vino, hermano, un juicio de parte del Señor, y le dijeron que iba a ser echado entre las bestias. ¿Por qué? Porque el orgulloso en esa calidad cae, el orgulloso en esa condición llega. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, y Nabucodonosor, después de haber pasado 7 años en calidad de bestia, entonces él dice: yo alabo y engrandezco al Dios de Daniel, porque él sabe tratar a los que andan con soberbia. Entonces quiere decir que Dios trata a los que andan con soberbia, Dios trata a los que son orgullosos. Entonces tengamos cuidado, hermano. Por eso, mire, el libro de Apocalipsis, hermano, nos da una enseñanza a nosotros tan importante, cuando aquellos 24 ancianos dice que se quitan sus coronas y las arrojan delante de él. Es decir, tus éxitos, tus metas, hermano, qué bueno que las alcanzas, pero ¿por qué no te las quitas y las arrojas delante del Señor? ¿Por qué no te las quitas y las presentas delante del Señor? ¿Por qué no le dices: Señor, el único que merece tener una corona eres tú? Cuando yo estoy en tu presencia, me quito la corona y la pongo delante de ti. Delante de los hombres yo puedo usar mi corona, Señor, porque pues tú me la diste también, tú permitiste que yo la alcanzara, pero delante de ti no pueden haber dos con corona, así que yo me la quito, la presento, la arrojo delante de tu presencia. Mire, eso es algo que nosotros deberíamos de hacer, porque eso va a guardar nuestro corazón, hermano. La misma palabra del Señor dice que el Señor al humilde lo trata de cerca, pero al altivo de lejos lo ve. Gracias a Dios que todavía lo ve, pero lo ve de lejos, hermano. Entonces nosotros no queremos estar de lejos, nosotros queremos estar de cerca al Señor, porque Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero ¿cómo vamos a acercarnos si tenemos un corazón orgulloso, un corazón altivo, si hay altivez? No, hermano. Y antes de la caída está la altivez de espíritu. Es decir, que después, hermano, del orgullo viene la caída, viene el tropiezo. Entonces Dios quiere que nosotros permanezcamos, pero para permanecer de pie delante del Señor hay que aprender a permanecer humillado. El que aprende a estar humillado, a estar postrado delante de Él, Dios mismo lo pone de pie. Ahí vemos muchos hombres en la Escritura, y con esto voy a terminar, a quienes Dios, hermano, definitivamente los puso de pie. ¿Pero por qué los puso de pie? Porque ellos se postraron delante del Señor. Cuando nosotros aprendemos a postrarnos delante del Señor, entonces el Señor también, hermano, se va a encargar de que nosotros podamos estar en pie delante de Él. Así que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios nos ayude, porque necesitamos, hermano, ser humildes. Cuando no somos humildes, entonces Dios utiliza la humillación para llevarnos a esa dimensión llamada humildad. El salmista David dice: bueno me fue a mí haber sido humillado, porque ahora conozco tus estatutos. Pero quiero quedarme con esa frase: bueno me fue a mí haber sido humillado, bueno me fue a mí haber sido humillado. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, hermano, nuestra dependencia, se nos olvida que nosotros estamos en las manos del Señor. El orgullo no es más que la independencia de Dios. Y yo no quiero vivir independiente de Dios, yo quiero ser un hombre dependiente de Dios. Cuando el hombre se independiza de Dios es porque su corazón se ha llenado de orgullo. Y si su corazón se llenó de orgullo, entonces su corazón también se endureció. Y si su corazón se endureció, entonces la consecuencia es que no va a recibir la revelación. Si no recibe la revelación es porque no hay entendimiento. Si no hay entendimiento no hay fruto, y si no hay fruto no hay encuentro con el Señor. Así que mire a todo lo que nos lleva, qué consecuencia nos trae cuando nosotros, hermanos, nos envanecemos. Y como dije, todos sin excepción estamos expuestos al orgullo.
porque siempre hay algo, hermano, algún éxito que hemos alcanzado y que en un momento dado, hermano, pues ese éxito se nos sube, ¿verdad? Y que Dios nos ayude para que nosotros, en lugar de subirnos, nos bajemos y que sea mejor que Él nos suba, porque el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Recuérdese que hay 3 niveles en ese sentido: la humillación voluntaria, la humillación forzada, forcivoluntaria y la humillación forzada. Hermano, y en esos 3 niveles, la humillación voluntaria fue la que tuvo Jesucristo, porque voluntariamente Él se despojó de sí mismo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que es mejor humillarse que lo humillen a uno. Pero al final, si esa humillación, aunque lo haga alguien más, hermano, primeramente, que si nos toca que sea Dios el que nos humille, ¿verdad? Y no a través de otras personas, que eso es terrible. Hermano, entonces al final va a ser de bendición para nosotros. Ok, vamos a dejarlo aquí. Déjeme hacer una oración. Quiero suplicarle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos hable, que Él nos ministre a través de su palabra. Recuérdese que el tema es los enemigos de la revelación y los 3 receptores que tenemos que cuidar, porque son los receptores básicos de la revelación: los ojos, los oídos y el corazón. Ok, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, presentando primeramente a aquellas personas que querrán hoy, Señor, acercarse de nuevo a ti o aceptarte en su corazón. Por favor, yo te suplico, papito lindo, que hoy nos permita, Señor, que cada uno de ellos se pueda acercar a través de esta oración. Yo me uno con ellos para hacer esta oración de fe, esta oración de acercamiento contigo. Padre, perdónanos por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones. Perdona, Señor, Dios mío, nuestros pensamientos y ayúdanos a caminar en integridad y en verdad contigo. Señor, por favor, creemos que tu sacrificio en la cruz y que tu sangre, Señor, es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Creemos que moriste por nosotros y hoy nos apropiamos de ese sacrificio para entrar y formar parte de aquellos que son salvos. Señor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Por favor, papito lindo, permite que el milagro del nuevo nacimiento sea, Señor, manifestado en nosotros, Señor. Por favor, te lo estamos suplicando. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Gracias te damos, papito lindo. Te pedimos, Señor, por favor, que nos libres del mal y de la tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, hermano, por favor, comunícate a través de nuestro número de WhatsApp. Envíanos un mensajito de texto con tus datos para que te demos seguimiento. Y pues queremos también orar por la iglesia, porque sabemos que tenemos un enemigo que se está oponiendo para que nosotros no recibamos la revelación. Y este tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo de demasiado, donde la revelación va a cobrar un auge muy, pero muy grande. Así que, Señor, por favor, yo te vengo a suplicar que guardes la vida de tu pueblo, que guardes la vida de tus hijos, que sus ojos, que sus oídos, que su corazón, Señor, espirituales sean guardados, papito lindo, por amor a tu nombre. Señor, no permitas que sean deshabilitados nuestros receptores espirituales, sino que al contrario, ayúdanos, Señor, que, Dios mío, ninguna de estas cosas que hemos analizado en tu palabra, Señor, traigan como consecuencia que nosotros, Señor, Dios mío, tengamos, Señor, nuestros oídos tapados, nuestros ojos cerrados y nuestro corazón endurecido. No permitas, Señor, que vivamos como impíos o como injustos. No permitas que el engaño del pecado nos alcance, Señor. No permitas que nos volvamos idólatras. No permitas que el vicio, la embriaguez, Señor, y las preocupaciones de la vida, Señor, Dios mío, hagan que nuestro corazón se endurezca, y mucho menos que nuestro corazón se llene de orgullo, porque eso trae
traerá dureza a nuestro corazón. Papito, por favor, ayúdanos, líbranos de todo esto. Guárdanos, como dice tu palabra, sin mancha y sin caída hasta el día de tu venida. Lo necesitamos, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia, ten misericordia. Estamos delante de ti con súplica, Señor, pidiéndote tu ayuda, pidiéndote tu bendición, Padre. Por amor a tu nombre, Dios mío, te lo estamos pidiendo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te pedimos tu ayuda, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Que tengamos nuestros ojos abiertos, nuestros oídos también abiertos y nuestro corazón sensible para poder escucharte y recibir todo lo que viene de parte tuya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Que Dios me lo bendiga, amado hermano, que Dios me lo guarde, que la bendición de Dios sea derramada sobre su vida y que la misericordia de Dios esté como un estreno todos los días, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.